A la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión Permanente de Finanzas, Economía y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional, profesor universitario, fue presidente del Banco Central de Venezuela en el año 2017. Ramón, buenos días, bienvenido. Bueno, muy buenos días, Eduardo. Darte las gracias por esta posibilidad que nos brinda y, por supuesto, saludar a toda Venezuela. Fíjate, el presidente de la República, Nicolás Maduro, asegura que el Banco Central de Venezuela afirmó que la economía productiva venezolana creció 8% en la primera mitad del año y decía: les tengo una buena noticia, el crecimiento de Venezuela este año va a superar el 8%. Ramón, ¿cómo contextualizar esta cifra? ¿Cuáles son sus principales significaciones? Bueno, recordemos que el crecimiento económico muy rápidamente se mide a través de la variación que se experimenta en lo que se llama el Producto Interno Bruto, que uno compara de un periodo con otro posterior para de esa manera determinar si la expresión en términos monetarios de ese Producto Interno Bruto, a lo que nosotros llamamos términos reales, es decir, deflactado, superó el tiempo para el cual se estableció ese periodo de comparación. Y si hay una variación positiva, significa que aumentó en términos de cantidades reales la circulación de bienes o la prestación de servicios. Y si eso aumenta, pues nos está indicando que se está utilizando mayores factores productivos, lo cual evidencia una expansión de la economía nacional. Es importante recordar que nuestra economía, producto del esquema de sanciones impulsada por el gobierno de Estados Unidos con apoyo de la extrema derecha venezolana, se contrajo de manera importante a partir del año 2015, cuando se implementa el decreto Obama, y nosotros logramos comenzar a revertir esa situación a partir del tercer trimestre del año 2021. Hoy el presidente afirma, por la información que ofrece el Banco Central de Venezuela, que tiene una amplia capacidad para inspeccionar los distintos espacios productivos, que la misma creció en un 8%. ¿Qué significa eso? Que comparativamente con el primer semestre del año 2023 se amplió en un 8% la cantidad de bienes, de servicios. Estoy hablando por un método, puede ser de valor agregado, para, como se dice, agregar otro elemento técnico allí sobre lo que es el crecimiento económico, y eso se percibe en la calle. Nosotros quisiésemos que el ritmo fuese aún superior, pero el escenario de esquema de sanciones que todavía se mantiene, pues limita que nosotros podamos, como se dice, apretar aún más el acelerador, pero indudablemente es algo mucho más favorable. No es lo mismo estar decreciendo 4, 5, 6, 7% de un periodo con otro, que ya tener 12 trimestres de manera consecutiva. Y eso también, Eduardo, lo podemos comparar con otras variables importantes de la economía nacional, como es la inflación, como es la tasa de cambio. Que me gustaría hacer un comentario, pero no sé si hay alguna otra inquietud en torno a lo que me dijo del crecimiento económico. Mira, la CEPAL, que no es un organismo precisamente de tendencia ideológica favorable a la revolución bolivariana, ajustó y colocó a Venezuela en un 5% para este año. Imagínense si lo hace la CEPAL. Sí. ¿Cuál es la realidad de lo que se puede percibir sobre un comportamiento bastante favorable que va a tener durante el segundo semestre la economía nacional? Sí, fíjate que por supuesto todo lo que estás diciendo tiene pertinencia. De hecho, tocaste la inflación justo cuando yo te iba a preguntar por ese tema, además asociado a dos variables que es interesante incluir en el análisis. El salario de los venezolanos, es decir, la dinámica inflacionaria con la capacidad del venezolano para que lo que gana como contraprestación a su trabajo le rinda al máximo. Y otro tema que tú sabrás cómo ensamblarlo aquí, esto del financiamiento, la actividad de la banca, porque fíjate, el presidente Maduro también decía que el motor de emprendedores ha crecido 15% en lo que va de año y habla de financiamiento de más de 1.450.000 personas. Entonces, dentro del engranaje que es la economía, ¿cómo ves tú el aporte posible creciente que puede dar la banca a través del financiamiento
para mejorar las condiciones del trabajador. Por eso yo también te hablaba del salario frente a la inflación, ¿no? Y bueno, vamos a enfocar en primer término la inflación, que fue, si se quiere, uno de los principales instrumentos a través de la manipulación de la tasa de cambio mediante páginas de internet, mediante redes sociales, antes del año 2022, 2021, lo cual generó un incremento especulativo que por supuesto afectó el día a día del venezolano. Llegamos a tener en el año 2018 130.000% de inflación anual. El año pasado cerramos en 189,8%, pero los primeros 7 meses de este año, la inflación acumulada, es decir, de enero a julio, fue del 9,7%. Si yo lo comparo con el año 2023, fue del 121,3%. Y la anualizada, es decir, cuando comparo de julio 23 a julio 24, es del 43,6%. De mantenerse un comportamiento similar con estas variables, nosotros vamos a estar por debajo del 35%. Una cifra que aún cuando sigue siendo alta, no se compara con los años donde con más fuerza se le pegó al pueblo venezolano a través del ataque al Bolívar. Es más, otro dato adicional allí, a nivel de los informes que se han podido mostrar de la transabilidad que se da en la economía con las monedas, el Bolívar ha recuperado mucho espacio. Nosotros llegamos a tener una relación 65-35. 65% de lo que se transaba en la economía se pagaba con divisas y 35% con bolívares. Hoy esa situación es totalmente distinta. Hemos logrado cambiar esa matriz y podemos hablar nosotros ahorita de un 65-35, que es sumamente favorable. Y eso es gracias a la recuperación de la confianza en el bolívar, que el gobierno lo ha enfocado en el tipo de cambio desde el punto de vista real, que es garantizar el poder adquisitivo, pero también que eso genera un efecto positivo sobre los ingresos de la clase trabajadora, porque si yo logro controlar la inflación, el ingreso va a tener el alcance necesario para yo volver al mercado y comprar una cantidad similar de bienes y servicios. Por ahora, y es un elemento que utilizó de manera importante el gobierno, se dedicó a garantizar un ingreso real que hemos ido recuperando poco a poco. Se ha hecho un esfuerzo importante de acuerdo a la finanza del país. Aquí es importante recordar, el esquema de sanciones aún se mantiene. Y bajo ese esquema le estoy dando datos que corresponden a la inflación. Y cuando vemos también la variación de la tasa de cambio, que es un elemento importante también y es transversal para el funcionamiento de la economía, la variación del 1 de enero al 31 de julio en la tasa de cambio este año fue 1,9% contra 72,4% del año pasado. Probablemente estamos viendo valores muy positivos que va de la mano con ese crecimiento que ha manifestado el presidente que tuvimos durante el primer semestre de este año. Entonces, el salario en su forma nominal, es decir, el incremento en bolívares que se puede determinar, se ha hecho un esfuerzo importante en el presente año y ya las decisiones que allí correspondan a tomarse va haciendo por parte del Ejecutivo, pero que indudablemente ese salario nominal se refleja en un salario real más positivo, mucho más favorable, con la recuperación que se ha logrado a nosotros lograr controlar la inflación mediante la estabilización en la tasa de cambio. Y eso va también de la mano del incremento que se ha venido experimentando en la producción petrolera. Recordemos que es la principal actividad que genera divisas a la economía nacional, pero que también cubre aproximadamente el 40-50% de los ingresos fiscales que entran al Tesoro. Esa producción ya está cerquita del 1.000.000, ¿correcto? De barriles diarios. El último, en julio, fue aproximadamente 928.000 barriles diarios, de acuerdo a lo que nosotros pudimos apreciar de cifras oficiales. Aquí es importante destacar, y lo vuelvo a señalar, Eduardo, seguimos bajo el esquema de las sanciones. Y vean cómo hemos venido superando, de haber llegado a estar en 450.000 barriles diarios hace 2 o 3 años, bajo ese mismo esquema, bajo ese sometimiento que quiere imponernos el gobierno estadounidense, donde lamentablemente un sector extremista de la oposición venezolana se presta para eso, ya estamos en
28.000. Si nosotros producimos más barriles, pues vamos a tener más posibilidad de ir recuperando y acelerando la calidad de vida que la revolución le dio al pueblo venezolano antes de la imposición de las medidas coercitivas unilaterales en el año 2015. Ramón, se me agotó el tiempo, pero brevemente un mensaje para todas las personas que siguen confiando en Venezuela, que se arropan hasta donde les da la cobija al máximo, que arriesgan, que piden prestado, que emprenden, que insisten para salvar su empresa, muchas veces sostenida generacionalmente. ¿Cuál es el mensaje para estas personas? Mira, rápidamente también agrego sobre el tema del financiamiento, que era el otro punto que me habías indicado. Sí. Las economías necesitan necesariamente para su expansión el financiamiento, es decir, la utilización de recursos que un sector en su momento determinado tiene de forma en superávit. Y con ese financiamiento pues se pueden potenciar las capacidades productivas. Vimos por ahí un informe, si no me equivoco ahorita fue de Consecomercio o de Colindustria, donde manifestaban que la capacidad utilizada ha venido incrementándose. Y si yo estoy utilizando mayor capacidad instalada es porque hay una mayor demanda, puede incrementar la producción y muchas veces eso va de la mano del financiamiento. Los últimos datos que también podemos ver, comparado con el año 2023, se ha incrementado de una manera importante el financiamiento. Con toda seguridad puede faltar aún más, pero indudablemente eso lo va marcando el dinamismo y el movimiento de la economía. Nosotros, a todos esos agentes económicos que han guapeado por el país, esos agentes económicos que no se dejaron llevar por esas voces negativas de querer arruinar al país para sobre ceniza tratar de construir, vemos cómo a través del acompañamiento con el gobierno nacional de un espacio muy importante que tenemos que destacarlo, que lleva la vicepresidenta, como es el Consejo Nacional de Economía Productiva, el cual de manera constante se viene reuniendo casi que mensualmente, y allí se van escuchando inquietudes, planteamientos, se van ajustando las políticas económicas para buscar la manera de generar las mejores condiciones para esos agentes económicos que te dice que está de lucha generacional, que están en nuestro país, que están acompañando, pues tengan mayores posibilidades de incrementar su producción, porque si aumenta la producción, tenemos mayores bienes, mercancías en circulación, mayor cantidad de prestación de servicios, y eso indudablemente genera una escala de movilidad donde también se ve favorecido el trabajador, porque también los intereses se pueden ir ajustando, no solamente desde el punto de vista nominal, sino que con los elementos que le he dado de la inflación, su alcance real va a ser muy superior. Los números a veces son fríos, hay que contextualizarlos, y eso es lo que hemos intentado señalar en el día de hoy, lo cual nos refleja un comportamiento muy positivo de la economía nacional, que se prevé, de acuerdo a la misma CEPAL, que va a ser la que va a crecer en un mayor porcentaje durante el presente año. Ramón, te agradezco siempre la disposición y estos minutos. Espero que pronto retomemos la conversación, incluso en el estudio. Fuerte abrazo. Bueno, saludos. Ramón Lobo, economista, diputado de la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión Permanente de Finanzas, Economía y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional, profesor universitario, expresidente del Banco Central de Venezuela en el año 2017. Volveremos.